Hola, buenas, estamos encantados de estar una vez más con ustedes, ahora a través del segundo curso de Metodología de la Investigación e Introducción al Análisis Estadístico y el Software R. En esta segunda presentación del curso esperamos que puedan aprender las bases que les permitan despegar a los que no recién empiezan o mejorar a aquellos que ya tienen cierta experiencia para mejorar en su investigación y ser más autónomos. Durante este curso estaremos acompañándolos estos cuatro profesores. El doctor Josep Gómez, científico de datos, biotecnólogo, jefe de la sección de Secretaría Técnica del Hospital Joan 23 y profesor asociado de la Universidad Rovira i Virgili. El profesor doctor Álvaro Franquet, científico de datos, bioestadístico, también participante de la Secretaría Técnica del Hospital y también profesor asociado de la Universidad Rovira i Virgili. La doctora Sandra Canelles, que es médico especialista en medicina intensiva del hospital y máster en bioinformática y bioestadística. Y yo mismo, Alejandro Rodríguez, que soy médico especialista en medicina intensiva, jefe de sección de la unidad, profesor titular de farmacología de la universidad y también máster en bioinformática y bioestadística. Esperamos que entre todos podamos hacer este curso realmente que sea muy provechoso. ¿Cuál será el cronograma? Bueno, estamos empezando ahora la parte online de metodología, fundamentalmente toda la base teórica. Quiero recordarles que esta base teórica es una síntesis, ni mucho menos podemos comentar en estas casi 2 horas de vídeos toda la metodología científica, sino que tocaremos los diferentes puntos, los más que consideramos más importantes, y algunos de estos todavía se ampliarán un poco más cuando hagamos el práctico con R. Esta parte metodológica online se extenderá del día 13 al día 23 de septiembre. Ustedes la pueden hacer en casa en cualquier momento, repetirla las veces que consideren, y habrá que hacer una evaluación final que deberá entregarse el 26 de septiembre. Esa evaluación, que será una múltiple choice, deberá aprobarse con el 80% de las preguntas, y los aprobados, la lista de aprobados saldrá el 1 de octubre, y posteriormente el 4 de octubre comenzaremos con el curso presencial, donde específicamente haremos la práctica con bases de datos anonimizadas reales y con el software R. Esto se irá del 4 de octubre al 22 de noviembre, de 14 a 18 horas. Mirar bien porque hay 2 días que empieza a las 15, ver bien el programa. ¿Y dónde lo vamos a hacer? En el aula de informática del edificio I del Hospital Joan 23. Una vez finalizado el curso presencial, habrá que realizar una evaluación. Constará de un ejercicio. Esta evaluación se debe entregar el 4 de diciembre. Y finalmente el 9 de diciembre saldrá la lista de los aprobados y posteriormente se emitirá el certificado correspondiente. ¿Cuáles son los objetivos del curso? Bueno, el curso tiene objetivos generales, como es revisar y actualizar los conceptos básicos de metodología de la investigación adaptadas a las nuevas tecnologías de análisis, desarrollar las competencias básicas para el adecuado manejo del análisis estadístico con software R, desarrollar las competencias para realizar una investigación clínica de calidad de forma relativamente autónoma, que eso es lo que esperamos de ustedes, y adquirir los conocimientos para un análisis crítico de la evidencia científica. Ya veremos los puntos que uno debe profundizar cuando está leyendo un estudio científico. Como objetivo de aprendizaje, al final del curso, los alumnos deben haber alcanzado conocimientos y competencias para ser capaces de desarrollar un proyecto de investigación de manera autónoma, tener un manejo adecuado del software R estadístico, que esto evidentemente tendrá una curva de aprendizaje, pero que irá mejorando día a día, y ser capaces de analizar un análisis estadístico básico e interpretarlo, además de tener una capacidad crítica para la lectura de los estudios.
¿Qué necesito para el curso? Disponer de un ordenador personal y no olvidarse del cargador, porque habitualmente nos quedamos sin batería en el momento menos oportuno. Entonces, recordar que hay que traer el cargador de la batería. Instalar previamente al práctico, es decir, durante el periodo que hacen la parte teórica, deben instalar el programa R y el programa RStudio. Aquí les dejo dos links en los cuales pueden hacer la instalación. Deben, evidentemente, para pasar del segundo al práctico, deben aprobar el curso online. Y evidentemente lo que queremos es que vengan con una actitud positiva, mente abierta, horas de trabajo, a pasarla bien, porque uno debe encontrarle el sabor a todo esto, y cuando van saliendo las cosas realmente es una sensación muy, muy, muy placentera que estimula. Quiero plantear que siempre hay un mito en cuanto a la investigación. La investigación es sumamente complicada y difícil, es lo que dicen. Es exclusiva para personas como el que está ahí, ¿no? Como el que está ahí en el dibujo. Pipa, lentes, barba, pelo canoso, desaliñado, gente rara, mentes privilegiadas, genios. Pues no. La realidad es que esto no es así. La investigación no es difícil, pero requiere conocimientos y entrenamiento como cualquier otra disciplina que queramos realizar de forma adecuada. Y evidentemente además requiere de tener un espíritu inquieto, de querer investigar, de querer progresar y de querer saber más. Por lo tanto, vamos a empezar con el curso teórico y esperemos que sea de vuestro agrado. En la agenda veremos primero los tipos de investigación, las hipótesis, la prueba de hipótesis, conceptos sobre el valor de P, población y muestra, y poder tamaño estadístico y tamaño de la muestra. Primero, para empezar, tenemos que hablar que los tipos de enfoque de la investigación pueden variar. Normalmente nosotros hacemos una investigación cuantitativa en biología, en medicina, pero en química, pero existen otros tipos de enfoques, como puede ser la cualitativa, que muchas veces la utilizan en psicología, por ejemplo, o la mixta. El enfoque cuantitativo, que es el que fundamentalmente vamos a desarrollar durante todo el curso, se basa en la recolección de datos. Estos datos lo que intentan es probar una hipótesis que se genera para una observación o un problema. Utiliza el análisis estadístico e intenta establecer o descubrir patrones de comportamiento o probar teorías. Vamos a ver que este enfoque cuantitativo y este proceso cuantitativo requiere de 10 fases. Aquí las tienen graficadas. Partimos de la fase 1, donde aparece una idea, y para que aparezca una idea uno tiene que tener conocimiento del tema. Se debe plantear en la fase 2 el problema, hacer una revisión de la literatura, viendo si este problema ya está solucionado, si esta idea que yo tengo no es una idea novedosa, sino que ya está respuesta y no tiene sentido empezar una investigación. Debemos en la fase 4 visualizar el alcance de nuestro estudio y en la fase 5 elaborar una hipótesis y la definición de nuestras variables. Posteriormente debemos hacer el desarrollo del diseño de la investigación, definimos y seleccionamos la muestra sobre la cual vamos a trabajar, debemos hacer el trabajo de campo recolectando datos, posteriormente esos datos los analizaremos y finalmente haremos la elaboración del reporte final de los resultados y evidentemente tendremos que escribir el manuscrito. Normalmente se dice que la investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Los fenómenos que se miden o se observan no deben ser afectados por el investigador o por el promotor. Y esto vamos a ver que de acuerdo al tipo de hipótesis que utilicemos no siempre queda tan claro. Por eso es otra de las cosas que nosotros tenemos que ver al momento de hacer una lectura crítica de los manuscritos que leemos.
Si comparamos el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, tenemos algunas diferencias en cuanto al diseño de la investigación. Por ejemplo, el enfoque cuantitativo es estructurado, predeterminado, mientras que en el enfoque cualitativo es abierto y flexible. En general, en la muestra, el enfoque cuantitativo involucra a muchos sujetos, mientras que el cualitativo, con pocos sujetos, suele ser suficiente. Finalmente, la naturaleza de los datos es diferente. Evidentemente, los datos cuantitativos están en el análisis cuantitativo y los datos cualitativos, como pueden ser textos, narraciones, significados, sensaciones, etc., están en el enfoque cualitativo. Uno puede hablar que el enfoque cuantitativo tiene datos duros, es decir, que suelen ser datos concretos, mientras que el enfoque cualitativo tiene datos que se denominan más profundos y enriquecedores y que no son tan fáciles de cuantificar. Pero como dijimos, tiene que aparecer la idea. Y para que aparezca una idea tenemos que tener conocimiento del tema. Por lo tanto debemos trabajar. No puedo levantarme yo hoy a la mañana y decir, tengo esta idea y ponerme a investigar, sino que esto requiere todo el proceso que vimos antes. De nada sirve contar con un buen método, mucho entusiasmo si no sabemos qué debemos investigar. Por lo tanto, la investigación evidentemente requiere estudio, requiere conocimiento del tema. Podemos ver que hay como un acrónimo para decir qué es una buena pregunta de investigación, que es FINER-P. Dado que una buena pregunta debe ser factible, debe ser interesante, debe intentar ser novedosa. No siempre es fácil tener algo nuevo, pero sí variante de lo que ya se sabe. Debe evidentemente ir de la mano de la ética. Debe ser relevante lo que yo voy a investigar. Y habitualmente se pide que tenga una plausibilidad biológica. Aunque esto, si bien uno lo intenta, los nuevos métodos estadísticos pueden evidenciar asociaciones que a veces no tengan o no se conozca todavía una plausibilidad biológica, con lo cual este punto podría ser menos estricto y menos duro. El planteamiento de un problema cuantitativo requiere de unos criterios. Hay que delimitar el problema, de la relación entre las variables, formular algo como pregunta, tratar un problema medible o observable, y necesita elementos que uno debe estructurar, como son los objetivos, que son los que van a guiarnos el estudio. Los resultados tendrán que ir en relación con los objetivos que nosotros queremos demostrar. Las preguntas de investigación deben ser claras. La justificación del estudio debe estar muy claro. ¿Por qué y para qué estoy haciendo este estudio? También debemos evaluar la viabilidad del estudio. Si disponemos de los recursos, cuál es el alcance del estudio, cuáles son las consecuencias que puede tener este estudio. Finalmente, debemos ver si hay deficiencias en el conocimiento del problema que orientan al estudio. Debemos hacer una revisión del estado del conocimiento y ver si hay nuevas perspectivas a estudiar o nuevas líneas de investigación respecto de esta pregunta que tenemos. Es decir, lo que implica esto es afinar ideas y nuevamente estudiar e investigar. Los estudios pueden ser diferentes. Hay estudios exploratorios que se realizan cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado. No sé qué pasa en una población, voy a hacer un estudio exploratorio a ver qué características tiene esta población. Correlacional, que es cuando asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o una población, intenta correlacionar algo con el otro. Descriptivo, cuando busca
especificar propiedades, características o rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, y describen habitualmente tendencias de un grupo o una población. Y finalmente, el que más nos gustaría es el explicativo, que pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian, pero estos suelen ser los más difíciles de llevar adelante. ¿Qué es una hipótesis? Bueno, la hipótesis es una explicación tentativa del fenómeno que vamos a investigar y que se formula como una proposición de este estudio. Evidentemente la hipótesis va a variar de acuerdo al alcance del estudio. Si es un estudio de tipo exploratorio, habitualmente no tenemos hipótesis que hacer porque no conocemos nada. Entonces, aquí no se formulan hipótesis habitualmente. Si es descriptivo, solo necesitarán que se formulen hipótesis cuando se pronostica un hecho o un dato. Si es correlacional, se formulan hipótesis correlacionales, es decir, que esto se va a relacionar o no se va a relacionar con esto otro. Y si es explicativo, también se van a formar hipótesis causales, es decir, que esto dependerá o condicionará esto otro. Es decir, la hipótesis tendrá que ver con el alcance y la naturaleza del estudio. No se puede probar si una hipótesis es verdadera o falsa, sino que es apoyado o no con ciertos datos obtenidos de la investigación. No se acepta una hipótesis a través de un estudio, sino que esto lo que hace es aportar evidencia al respecto. Esto es un dato muy interesante, porque habitualmente los médicos estamos acostumbrados a leer el último New England y ya en base a ese estudio intentar cambiar prácticas. Y como ustedes pueden ver, la estadística dice que no es condición de un estudio que acepte o rechace una hipótesis, sino que esto lo que hace es sumar evidencias al grupo de evidencias, y cuando este cuerpo de evidencias es suficientemente robusto, entonces sí se podrá aceptar esa hipótesis como válida o rechazarla, pero no con un estudio. ¿Qué tipo de hipótesis tenemos? La clásica es la hipótesis nula convencional. Es el enfoque que uno hace habitualmente para hacer una predicción. Implica una afirmación que dice que no hay relación entre dos grupos que el investigador compara en una determinada variable. Por ejemplo, la mortalidad no es diferente entre el grupo A y el grupo B. La hipótesis también puede afirmar que no hay diferencias significativas cuando se comparan distintos grupos con respecto a una variable concreta. Por ejemplo, el peso corporal no es mayor en mujeres que en hombres. En muchos casos, el propósito de una hipótesis nula es permitir que los resultados experimentales la contradigan directamente y demuestren que existe o no una relación definitiva entre las dos variables sobre las cuales yo formulé la hipótesis, y esto permite seguir estudiando el tema y permite a los investigadores identificar qué variables afectan o no a esta relación, ya que la respuesta a una hipótesis nula puede eliminar una variable de la consideración de futuras investigaciones. Es decir, si yo digo que esta variable no tiene nada que ver con mi hipótesis o con mi variable de estudio, tendría la posibilidad de eliminarla, pero esto no debe ser siempre así. Después tenemos las hipótesis exploratorias no direccional. Ciertas afirmaciones de hipótesis transmiten una relación entre las variables que el investigador compara, pero no especifican la naturaleza exacta de esta relación. Por ejemplo, existe una relación entre A y B, pero yo no sé si va para un lado o para el otro. Este tipo de hipótesis se utiliza en estudios donde no hay suficientes investigaciones, como las anteriores que vimos, en las que basar una predicción. La hipótesis
no direccional es útil cuando los investigadores están empezando a examinar la relación entre dos variables. Deja un amplio margen para que los investigadores determinen si existe una correlación positiva, negativa o falsa entre estas dos variables y que este resultado se pueda utilizar para nuevos proyectos de investigación. La hipótesis direccional basada en la tendencia, posiblemente esta es la que más uno intente utilizar, es una hipótesis que ya sugiere el resultado que el investigador espera al final del estudio. Los corticoides van a reducir la mortalidad en la neumonía. Esta es nuestra hipótesis. El investigador basa esta hipótesis en las tendencias que se desprenden de las investigaciones anteriores sobre el tema. Tales hipótesis entonces proporcionan una dirección definida de la predicción. Decimos que va a disminuir la mortalidad. Estas predicciones entonces proporcionan métricas fáciles de determinar si la hipótesis es válida o inválida, porque veré si realmente disminuye o no disminuye la mortalidad. Pero también se corre el riesgo de verse afectada negativamente por el sesgo de confirmación cuando un investigador está decidido a demostrar que su predicción es correcta, independientemente de los resultados reales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros partimos de una hipótesis direccional basada en la tendencia, consciente o inconscientemente lo que intentaremos es buscar la forma de que los resultados demuestren lo que yo estoy queriendo demostrar. Y esto también tenemos que tenerlo presente al momento de analizar las literaturas que leemos. Grados de influencia e hipótesis causal. En algunos estudios se mide el grado de influencia de una variable sobre otra. En estos casos, el investigador lo que plantea la hipótesis en términos de efecto de variaciones de un factor concreto respecto de otro. Se dice que esta hipótesis causal es bivariante porque especifica dos aspectos, tanto la causa como el efecto. Por ejemplo, una hipótesis causal diría: los estudiantes que participan en actividades extraescolares dedican menos tiempo a estudiar. Y la causal es lo que conduce a un rendimiento de aprendizaje más bajo. Aquí estamos haciendo una hipótesis causal, diciendo que A está condicionando el B. Al verificar tales hipótesis, el investigador, sin embargo, necesita utilizar técnicas estadísticas para demostrar la presencia de una relación entre la causa y el efecto, y además también requieren que el investigador descarte la posibilidad de que el efecto sea resultado de una causa distinta a la examinada, es decir, de los factores confundidores, que tenga en cuenta todos los factores confundidores o la mayoría de ellos. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por la muestra de datos que tenemos en estudio. La prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas, como vimos: la hipótesis nula o H0 y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es el enunciado que se probará. Siempre se intenta utilizar la hipótesis nula. Por lo general, la hipótesis nula es, en su enunciado dice que no hay efecto o no hay diferencias. La hipótesis alternativa es el enunciado que se desea poder concluir, que es lo que intenta el investigador demostrar con sus datos. Eso sería la hipótesis alternativa.
En base a los datos de la muestra, la prueba determina si se puede rechazar la hipótesis nula. Se utiliza entonces el valor de P para tomar esta decisión. Si el valor de P es menor a la significación, que vamos a llamar alfa, entonces decimos que se puede rechazar la hipótesis nula. ¿Y qué significa esto? Significa que en esta curva la zona de rechazo es la que se encuentra en los extremos y es en la zona en donde no está dentro de la normalidad, sino que aparece en los extremos, permitiendo el rechazo y diciendo que esto posiblemente no tenga que ver con la casualidad. Sin embargo, las pruebas de hipótesis evalúan la posibilidad asociada a la hipótesis nula, de que no hay diferencia o no hay efecto. El valor de P obtenido refleja, como dijimos, la posibilidad de rechazar la hipótesis nula, siendo esta verdadera. Pero lo que es muy importante, y esto sí hay que remarcarlo, en ningún caso prueba que la hipótesis alternativa sea verdadera. Nosotros rechazamos la hipótesis nula, pero no quiere decir que esto sea o que de esta forma yo esté aprobando o diciendo que la hipótesis alternativa es la verdadera. ¿Qué son los errores que leemos como errores alfa y errores beta? Aquí tenemos una tabla de 2×2 en donde vemos una población blanco y una decisión basada en el estudio, es decir, cómo clasifica este estudio a esta población. Y vemos que tenemos verdaderos, que son los aciertos, tenemos verdaderos falsos, que son los errores de tipo 1, falso verdadero, error de tipo 2, y falso acierto. Y vemos que cada uno tiene diferentes nombres. El error de tipo 1, o también llamado error alfa, se comete cuando rechazamos la hipótesis nula siendo esta verdadera. Es decir, nosotros decimos que aquí estamos rechazando la hipótesis. La probabilidad de cometer este error es igual al nivel de significación que hemos establecido para la muestra, es decir, habitualmente 0,05. Esto indicaría que estamos dispuestos a aceptar una probabilidad del 5% de equivocarnos a rechazar esta hipótesis nula. El error de tipo 2 o beta se comete al aceptar la hipótesis nula siendo esta falsa. Es decir, la probabilidad de cometer un error de tipo 2 depende de la potencia de la prueba. Para reducir el riesgo de cometer un error de tipo 2, podemos optar por asegurarnos de que la prueba tiene una suficiente potencia. Y para eso debemos asegurarnos de que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande para detectar diferencias cuando éstas existan. Y por eso es muy importante el cálculo previo del tamaño de la muestra. Esto ya lo veremos en el práctico y veremos cómo calcular el tamaño de la muestra. ¿Qué son los valores de P? Bueno, los valores de P evalúan que también los datos de nuestra muestra apoyan el argumento de que la hipótesis nula es verdadera, como dijimos. Mide qué tan compatibles son los datos con la hipótesis nula, es decir, qué tan probable es el efecto observado de los datos si la hipótesis nula es verdadera. Por lo tanto, si hay valores de P son altos, es decir, más allá del nivel de significación mayor de P igual a 0.05, los datos son probables con una hipótesis nula verdadera. Si por el contrario la P tiene valores bajos por debajo de la significación de 0.05, los datos son poco probables con una hipótesis nula verdadera.
Un valor de P bajo sugiere que la muestra provee suficiente evidencia de que se puede rechazar la hipótesis nula para toda esa población. Pero recordar que de ninguna forma acepta la hipótesis alternativa. Si vemos algunas consideraciones de la Asociación Americana de Estadístico, dice el valor de P no mide la probabilidad de que la hipótesis estudiada sea verdadera, o la probabilidad de que los datos se hayan producido solo por casualidad. Las conclusiones científicas y las decisiones comerciales o políticas no deben basarse únicamente en si un valor de P supera el umbral específico, lo que dijimos antes. Solo aporta más evidencia al cuerpo de la evidencia, pero de ninguna forma es concluyente. La inferencia adecuada requiere de informes completos y transparencia. El valor de P, o significación estadística, no mide el tamaño de efecto o la importancia. Una P de 0,01 no es menor en cuanto a la importancia que una P de 0,0001. No es esa magnitud, no se puede apreciar a través del valor de P, porque depende muchas veces de la N. Por sí mismo, un valor de P no proporciona una buena medida de la evidencia con respecto a un modelo o a una hipótesis. Y estos son conceptos que debemos recordar de forma importante. Además, y lo que siempre repito, la P es dependiente, muy dependiente del tamaño de la N. Por lo tanto, lo que queremos expresar desde este curso es que separemos un poco nuestro afán por ver el valor de P y que veamos que existen otras formas de medir la magnitud de lo que estamos midiendo que ya iremos viendo durante este curso. ¿Cuáles son los componentes del test de hipótesis? Dijimos que había una hipótesis nula, el test habitualmente se va a parar en esta hipótesis nula, y esto requiere de supuestos. Los test de hipótesis son aproximaciones a la realidad, es decir, son modelos en realidad, que usan elementos matemáticos y de la teoría de probabilidad. Por este motivo, funcionan bajo y solo si se dan ciertas circunstancias. Cada test que utilizamos tiene circunstancias específicas, que se llaman supuestos, bajo las cuales solamente ese test es válido y funciona adecuadamente. Estas circunstancias, entonces, son específicas para cada test y debemos reconocerlas. El estadístico, todos los tests implican una fórmula matemática con la que se obtiene un valor. Esta fórmula utiliza datos de la muestra para obtener un número que es el estadístico del test. Por lo tanto, nosotros ya vimos hasta aquí que debemos hacer una pregunta, debemos plantearnos una hipótesis y evidentemente debemos plantearnos los objetivos adecuados, que habitualmente planteamos que sean pocos, claros y realizables no estudio. No vale empezar a poner objetivos que sepamos que no vamos a cumplir, porque después nuestros datos deben estar en relación con estos objetivos. ¿Qué es la muestra o la población? Una unidad de análisis es lo primero que hay que hacer para estudiar a una población. Y aquí veremos individuos, organizaciones, comunicaciones, comunidades, situaciones, etc. Algo sobre lo cual yo voy a estudiar. Y después veré cuál es la muestra o población de esto. Para un proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre la cual recolectaremos los datos. Tiene que definirse y delimitarse previamente en los estudios. Muy claramente tiene que estar. Deberá ser representativo de dicha población para poder generalizar los resultados. Y tercero, el interés es que la muestra sea estadísticamente representativa de esta población. ¿Qué tipo de muestras hay? Tenemos en la muestra probabilística. En la muestra probabilística todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos.
y se obtienen definiendo características de la población y del tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria. Esto habitualmente nosotros no usamos este tipo de selección de muestra, sino que habitualmente lo que tenemos es una muestra de tipo no probabilística, donde los elementos no dependen de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra. Yo quiero investigar los pacientes que tienen neumonía comunitaria por neumococo. No serán todos los pacientes, no, serán este grupo. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con una base en fórmula de probabilidad, sino que dependen del proceso de la toma de decisión de un investigador o de un grupo de investigadores. Y después, las muestras seleccionadas obedecen a estos criterios de selección. ¿Qué es el poder estadístico y el tamaño de la muestra? Ya lo vimos que el tamaño de la muestra era muy importante porque a mayor tamaño de la muestra tenemos mayor poder. Nuestro estudio va a tener una potencia más importante. El nivel de significación dijimos que era el nivel que ponemos para el error que vamos a permitir. Un menor nivel de significación va a requerir un mayor tamaño de la muestra para que encuentre diferencias significativas. ¿Qué es el efecto? Un menor tamaño de muestra va a hacer que la única forma de que esto sea significativo es cuando el efecto es muy positivo. Si cuando hay una gran diferencia, yo podré encontrar una diferencia significativa respecto del efecto, pero dependerá mucho del tamaño del efecto. Y el poder estadístico es que nos va a dar, mientras mayor poder, mayor cantidad de resultados significativos. Normalmente, el nivel de significación que utilizamos, dijimos, es 0.05, menor, y el poder es entre el 80 o el 90%. Eso dependerá de cómo nosotros planteemos la necesidad de calcular el tamaño de la muestra. ¿Cómo determinamos el tamaño del efecto? Bueno, a veces porque sabemos que los corticoides disminuyen 20% el tiempo de ventilación mecánica. Ya tenemos ahí un dato para poder calcular. Tenemos estudios pilotos que podemos hacer para ver cuál es la diferencia entre dos grupos y después de ahí tomar ese tamaño del efecto, o directamente, si no tenemos nada, previamente podemos utilizar los coeficientes de Cohen. Los coeficientes de Cohen son los que utilizamos cuando no hay forma de tener datos para medir un evento. Si nosotros consideramos, por ejemplo, aquí hay diferentes coeficientes para diferentes tipos de pruebas, si queremos una prueba T y decimos que el efecto será elevado, vamos a ver que el coeficiente que vamos a utilizar para el cálculo será de 0,8, que equivale a un 16% de la varianza explicada. Entonces, cuando no tenemos ningún otro dato, nosotros podemos, a través de esto, determinar un tamaño de la muestra en base al efecto. Muy bien, con esto terminamos el primer módulo. Espero que haya sido de buen seguimiento. He intentado hacerlo lo más ameno posible y pasamos al segundo módulo. Adelante.